¿Listos? La semana pasada les dije que íbamos a ver 3 puntos. La semana pasada vimos la condición natural del ego humano. Cómo la gente se ve a sí mismo. Entonces dijimos la semana pasada que ese ego es un ego distorsionado, una imagen de sí misma distorsionada. O porque se tiene una alta estima muy alta, que caemos en ser personas engreídas, presumidas, o tenemos una estima muy baja de nosotros mismos, de tal manera que nos sentimos unos miserables, unas cucarachas. Entonces, pero por lo general la autoestima está alimentada casi siempre por la opinión de los demás, lo que dicen los demás de nosotros. Entonces Pablo estaba enseñando a los corintios que debemos de cuidar esa actitud en nuestras vidas, de no ser personas arrogantes, que no nos inflemos y que no pensemos que porque somos cristianos, o en este caso en especial, que se identificaban con alguno de los apóstoles o alguna de las personas que precedían en las iglesias, diciendo que algunos eran de Cefas, otros de Pablo, otros de Cristo. Y entonces, dependiendo de quién te había discipulado, entonces pues era la categoría de cristiano que se tenía. Y obviamente Pablo pues les estaba enseñando y les estaba reprendiendo que eso no debería ser eso en la iglesia. Porque se estaba distorsionando la imagen que nosotros mismos debemos de tener. Entonces, un punto que toqué la semana pasada es que el orgullo no solamente no le da el placer de tener, sino de compararnos con los demás. El orgulloso se siente muy bien el saber que tiene más que los demás. No solamente el tener, sino el tener más que los demás. Entonces, hoy veremos 2 puntos más. El primero de ellos, veremos el sentido de sí mismo transformado. ¿Cuál es el sentido que debemos de tener de nosotros mismos transformados a través del Evangelio? Y como tercer punto, ¿cómo conseguir ese sentido de sí mismo transformado? Repito, primero veremos, que es el punto número 2, el sentido de sí mismo transformado a través de lo que la Biblia enseña, y cómo entonces conseguir, punto número 3, ese sentido de sí mismo transformado. Entonces veremos primeramente el segundo punto, la visión transformada del yo. Entonces Pablo, lo que leímos la semana pasada es que él no estaba buscando ser aprobado por los corintios, la opinión que los corintios tenían de él, ni tampoco estaba buscando el veredicto de otras personas. Porque la autoestima de Pablo no estaba ligada a lo que los demás pensaban de él. ¿Y por qué decía esto Pablo? Porque la opinión de los demás, que tanto afecta a nuestras vidas y que mucha gente ha sido afectado por lo que sus papás han dicho, el esposo o la esposa, ha afectado tanta las vidas de estas personas que mucha de esa gente no es feliz. Tiene vergüenza de sí mismo. Pero dice Pablo, en realidad yo no busco la opinión de los demás, no busco la opinión de la iglesia, porque la opinión de la gente, la opinión de las personas no es una opinión absoluta. Porque esto es muy importante entenderlo, porque puede ser que tú seas una persona cambiada, transformada por el Señor, una persona perfecta, que te gusta la disciplina, que no te gusta ser mentiroso, te gusta ser honesto, mas sin embargo, con todas esas cualidades de ser una persona cambiada, transformada, una persona que le gusta hablar con sinceridad, aún así no ser aceptado. Por eso digo que la opinión de la gente no son absolutos, porque aun cuando seas una persona cambiada y transformada, aún así eso no significa que la gente te va a aceptar. Por ejemplo, Jesús fue un hombre perfecto, un hombre santo,
sin defectos, mas sin embargo la gente gritó que le crucificaran. Pero si él fue perfecto, él solamente buscó el bien de la gente, no tenía nada que tacharle. Cuando estaba en las manos de Pilato, Pilato mismo dio testimonio que no halló nada injusto en él. Y les dijo a la multitud, yo no he hallado ninguna culpa en este hombre. Mas sin embargo, por quedar bien con la gente, por la opinión de la gente, lo entregó sabiendo que Jesús era inocente. Entonces, ¿de qué sirve, mis hermanos? ¿De qué sirve que te portes bien, que seas una persona muy cercana a Dios, transformado, que le hagas muy bien a tu familia? ¿Significará que eso entonces tendrás de la gente una buena opinión, una buena aceptación? Lo que estoy diciendo es que no siempre es así. Porque a veces pareciera que entre más eres transformado, entre más eres sincero, entre más bien quieres hacer a la gente, a veces a la gente del mundo eso no le gusta, no le interesa o no lo quiere ver. Y entonces, ¿cómo se siente aquella persona que en realidad le está echando ganas? Pues se siente mal. ¿Por qué? Porque está buscando la aceptación y la opinión de los demás. Entonces Pablo dice, no debemos de guiarnos por lo que dicen los demás. Inclusive los terapeutas, los consejeros dicen, no, es que eso no es importante lo que dicen los demás. ¿Qué es lo que están diciendo hoy en día el mundo en cuanto que no es importante lo que opinen los demás de ti? Porque si nos dejamos guiar por lo que opinen los demás, pues nos vamos a dar cuenta que no somos monedita de oro. Y que por más que le echemos ganas, a veces eso nunca será suficiente para agradar a la gente. Como ya vimos en el caso de Jesús, que siendo sin defecto, la gente lo rechazó. Pero entonces, ¿cómo se llega a esa conclusión? ¿Por qué decimos que no debemos de permitir que los demás no nos deben de calificar? Porque en este mundo, la filosofía de este mundo, hemos sido enseñados que lo más importante no es lo que opinen los demás de ti. Lo que nos debe de importar, según el mundo, es la opinión que tú tengas de ti mismo. No es como el mundo te clasifique, sino tú mismo pones tus normas. Tú mismo pones tú mismo debes de clasificarte por ti mismo, pero no permitas que los demás opinen de ti. Entonces, de acuerdo al pensamiento y a la filosofía del mundo, entonces no se trata de los estándares de otra persona. Solo te debe de importar lo que tú crees que deben ser tus estándares. Dicen los consejeros hoy en día, decide quién ser y luego sé. Que en otras palabras es, tú determina lo que tú quieres ser. No permitas que los demás influyan en tu vida, en la manera en que tú te vas a hacer. Más bien tú construye tu camino, decide lo que tú quieres ser y entonces sé esa persona. Ve por ese camino. Porque lo más importante es lo que tú crees de ti mismo. ¿Se han escuchado eso? Es lo que dice el mundo. Entonces, si alguien tiene problemas de baja autoestima, ¿cómo lo arreglamos? ¿O cómo lo arregla el mundo? Pues hay que darle altas dosis de alta estima. Hay que inyectarlo entonces para que entonces la persona que se siente mal, que se siente acomplejada, que no se acepta a sí mismo, entonces, ¿cuál es la solución que ofrecen los terapeutas? Dosis de alta estima. Solo necesitas ver, entonces dicen ellos, ver lo maravilloso que eres una persona buena. Deja de preocuparte por los que dicen los demás de ti. Observa lo que tú tienes. O como dice el eslogan que muchos conocemos, descubre el campeón que hay en ti. Descubre lo maravilloso que eres. Y entonces verás que no es lo que la gente dice de ti, porque tú eres una persona maravillosa. Establece entonces tus propios criterios, tus propios estándares y cúmplelos.
¿Y a poco no parece bueno esto? Inclusive muchos así hemos pensado. Bueno, no permitamos que los demás opinen de ti, que los demás te clasifiquen, sino tu opinión es lo que cuenta, tus estándares. Pero en realidad, esta forma de pensar es una trampa. De hecho, muchas de las iglesias de hoy en día se han convertido en proporcionar altas dosis de autoestima. Inflan a los cristianos, y muchas de las predicaciones que hoy en día se están enseñando tienen que ver con la autoestima, de hacernos sentir bien, de hacernos ver que somos importantes. Inclusive muchas veces he escuchado que Dios murió por nosotros porque tú eres muy importante. Dios te amó tanto, murió en la cruz. ¿Y por qué murió en la cruz? ¿Por qué Dios te amó? Porque tú eres muy importante, eres de gran valor. Y entonces, ¿qué sentimos nosotros? Pues debe de ser cierto, ¿no? Si Cristo vino y murió por nosotros y Cristo me amó, quiere decir que en realidad yo soy importante. Debo tener algún valor por lo menos. Y entonces pues eso nos hace sentir bien. ¿A poco no? Bueno, eso es lo que nos han enseñado. También nos enseñan sobre la confesión positiva, que eso ya lo hemos hablado. Pero esa doctrina de la confesión positiva es perversa porque está basada en lo que tú dices de ti, en lo que tú confiesas. ¿Y cuál es el problema de esta doctrina de la confesión positiva? Le damos más valor a lo que tú hablas, lo que tú pronuncias, porque eso es lo que tú dices, lo que tú pronuncias, entonces eso es lo que tú serás. Y entonces el valor, lo importante de la confesión positiva es en lo que tú declaras. ¿Y cuál es el problema de esto? Que parece bíblico, ¿no? Porque no es en lo que tú declaras, no es en lo que tú dices, es como depositar confianza o creer que tus palabras pueden tener poder para hacer esa persona diferente. Y la Biblia nunca enseña eso. La Biblia ¿qué dice? Que nuestra fe debe descansar en Dios, no en tus palabras. De hecho, cuando tú confiesas y crees que tus palabras pueden hacer una diferencia, pueden cambiar tu entorno, hacer una atmósfera positiva en la cual eso hace que las cosas sucedan, entonces estás confiando solamente en tus palabras. De hecho, no necesitas tener a Dios, no necesitas creer en Dios, solamente necesitas creer en lo que tú estás diciendo. Por eso digo que es una trampa, porque entonces nuestra confianza es en lo que decimos, ser positivos, de declarar que somos grandes, que somos exitosos, que somos personas de mucho valor. Pero eso no es bíblico. ¿Están ahí? Por ejemplo, de esa de la confesión positiva. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir, confiesa que eres sano? ¿Sí o no? Y entonces decimos, no, soy sano, yo soy sano. Entonces empiezas a declarar que eres sano, eres sano. Pero ahora ya no nos enseñan que Dios te puede sanar. Y eso es una gran diferencia. Escúchame bien. Una cosa es decir y declarar por la mentada confesión positiva, soy sano. Y otra cosa es, Dios te puede sanar. ¿Ven la diferencia? Dios te puede sanar, porque cuando decimos que Dios te puede sanar, entonces estamos diciendo, Señor, me someto a tu voluntad, y si tú quieres, si está en tus planes, si tú en realidad, en tus designios, tú quieres transformarme, sanarme, entonces estoy en tus manos. Pero si yo digo soy sano, es que no importa la opinión de Dios, no importa los planes de Dios, no importa si inclusive Dios está tratando con mi vida, solamente tú dices soy sano, soy sano, soy sano, soy sano. ¿Y qué pasa cuando alguien que declara que es sano, que es sano, que es sano, se muere? ¿Y qué piensan los familiares? Pues es Dios mentiroso,
¿O era un pecador? ¿En dónde está Dios? ¿Por qué los cristianos se mueren? Si oramos, si le pedimos a la iglesia que oraran por este hermano que estaba enfermo, entonces ¿por qué se murió? Si nosotros estábamos confesando y decíamos que era sano y creíamos, sí, pero estábamos confesando no una fe en Dios, sino una fe en nuestra declaración positiva. Parece cristiano, suena bíblico, pero no lo es. Entonces a Pablo le importaba muy poco el ser juzgado por los corintios o por cualquier tribunal humano. Y luego da un paso más. Dice 1 Corintios 4:3. 1 Corintios 4:3. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y dice, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo está diciendo, mi conciencia puede estar tranquila, pero eso no me hace ser inocente. Entonces, dos cosas muy importantes. Pablo está diciendo, no me importa lo que la gente piense de mí, no me importa que el tribunal humano pueda juzgarme, porque yo no me muevo por lo que dice la gente, pero tampoco, escuchen bien, por lo que yo pienso de mí mismo. Porque mucha gente obviamente no se deja guiar por lo que la gente opina, pero sí por la opinión de uno mismo. Y entonces creemos que es correcto la opinión que nosotros hacemos de nosotros mismos, porque nosotros nos convertimos en nuestros jueces. Y nosotros determinamos lo que somos o no somos. Y dice Pablo, no, porque ni aún mismo yo me juzgo. Porque yo pudiera sentir que tengo mi conciencia tranquila, pudiera sentirme bien, pudiera yo estar juzgando que estoy haciendo las cosas correctas delante de Dios, pero aún así yo no me atrevería a decirme que yo pueda juzgarme que hago las cosas. Ni puedo confiar en mí, conmigo mismo, dice Pablo. Entonces, ¿qué les diría Pablo a los que quieren establecer sus propias normas, sus propios estándares? Dice Pablo, no puedes ser juez de ti mismo. Tú no puedes ser juez de ti mismo. No puedes ser el juez de tu vida. Entonces, parece sensato decir que no debemos de preocuparnos por los estándares de los demás y que solo debemos de establecer los nuestros. Al menos eso pareciera la solución, o lo que la gente del mundo lo ha tomado, inclusive cristianos. Pero Pablo dice, no, esa no es una solución. No es bíblico aumentar nuestra autoestima viviendo según nuestros propios estándares. Entonces, resumiendo lo que he dicho, Pablo no estaba buscando su identidad por lo que decía la gente o por lo que decían los corintios. No necesitaba un veredicto para saber que él es alguien. Pero tampoco estaba estableciendo sus propios estándares, porque dice Pablo, no debemos de juzgarnos a nosotros mismos. Pudiera ser que una persona tenga su conciencia tranquila, mas eso no significa que está en los caminos de Dios. Por ejemplo, mucha gente mala, sicarios que le quitan la vida a las personas, pueden tener su conciencia tranquila. ¿Y por qué la pueden tener tranquila? Porque ya está caracterizada, ya no les sirve. Pudiera ser tener una paz ficticia, una paz, obviamente que no es la paz del mundo, pensar que están bien, pero no nos podemos guiar por nuestra propia opinión. Entonces, la pregunta, mis hermanos, ¿dónde Pablo entonces encuentra el sentido de sí mismo? Ese sentido de identidad. Ahora, la manera en que Pablo se ve a sí mismo, obviamente no es común
como estamos acostumbrados cada uno de nosotros, o como muy pocas veces se ha enseñado en la iglesia, porque ya determinamos que nuestra opinión, la autoestima que nosotros debemos de tener no es por lo que dice la gente, pero tampoco es por lo que yo pueda opinar de mí mismo. Entonces, ¿cómo Pablo se veía a sí mismo? ¿Cómo determinaba su autoestima, su valía? Ahora, la mayoría de nosotros estaremos de acuerdo que Pablo fue un hombre ejemplar, un hombre que influyó hasta el día de hoy en muchas generaciones y hasta en el mundo secular, porque Pablo es una persona muy conocida en todo el mundo, una persona que fue usada por Dios, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Mas sin embargo, nos debe de extrañar cómo él pensaba de sí mismo. Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, dice Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. ¿Cómo es posible que Pablo esté diciendo que él es el primero de los pecadores cuando en realidad vemos que Pablo era una persona de mucha confianza? ¿Cómo poder entender que una persona santa, una persona íntegra, que yo creo que ninguno de nosotros dudaría que Pablo era una persona cercana a Dios, que estaba siempre buscando la voluntad de Dios, se clasificara como una persona pecadora? Pudiéramos decir que tenía una autoestima muy baja Pablo. Tal vez no se sentía seguro de sí mismo porque se clasificaba como el primero entre los pecadores. Ahora, yo creo que seguramente cuando dice eso, él estaba tratando con sus debilidades. Pero fíjense bien, lo que yo quiero que aprendamos esta mañana. Aunque él se clasificaba como un pecador, esa condición que él tenía, o esas debilidades que todos los cristianos tenemos, no lo relacionaba con su identidad. Esto es clave en esta enseñanza. Pablo, aunque reconocía que seguía siendo un hombre pecador, no lo relacionaba con su identidad. O sea, si él era pecador, porque considero que todos somos pecadores, no somos perfectos, si relacionamos nuestra identidad por lo que somos, por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que hay en tu corazón, obviamente siempre nos vamos a sentir unos miserables. Porque al menos su servidor todos los días lucho con mi vida para ser transformado. ¿Y por qué lucho todos los días? Porque todos los días reconozco mis errores y mis pecados. Lejos de presumir que soy una persona que leo la Biblia, que oro, que cada día estoy más cercano de Dios, que cada día soy más santo, pues sucede lo contrario. Cada día me fijo que necesito cambiar, que necesito ser transformados y que yo necesito de Dios. O como les he enseñado a mis hijos, yo no vengo a la iglesia porque la gente viene. Yo no vengo a la iglesia porque a la gente le interese acercarse a Dios. Yo vengo a la iglesia porque yo primeramente reconozco mi necesidad. Si la gente no quiere venir a la iglesia, si la gente no se quiere acercar a Dios, esto no tiene nada que ver con mi vida. Lo que yo reconozco, aunque ore y aunque lea la Biblia, sigo reconociendo que necesito ser cambiado y necesito ser transformado. Y eso es lo que veía Pablo. Un hombre cercano a Dios, un hombre que buscaba la santidad, mas sin embargo reconocía sus debilidades, pero no lo relacionaba con su identidad. Qué interesante esto que estamos hablando. Ahora, tampoco Pablo utilizaba todos sus logros, porque si hay alguien que podía presumir de sus logros, como ya lo
Hemos visto anteriormente que decía, yo siendo judío, entregado a mis leyes, apasionado, una persona que era ejemplo, una persona que superaba a los de su tiempo. Dice, yo todo eso lo tomé como basura. Aquellas cosas que para mí eran importantes las tuve que tener como basura para ganarme a Cristo. Ahora, lo que estoy diciendo es que ni Pablo usaba sus pecados o sus debilidades para identificarse, pero tampoco sus logros para sentirse más o sentirse más importante. Entonces, tanto sus debilidades y sus logros no estaban conectados con su identidad. Entonces, ¿cómo saber nuestra valía? Bueno, nuestra valía, al menos como Pablo nos lo está enseñando, no tiene nada que ver ni con tus debilidades ni con tus virtudes. Ni eres más porque tienes grandes dones y grandes talones, pero tampoco no eres menos porque sigues reconociendo que eres un hombre débil y que eres un hombre pecador. Dice Lucas capítulo 17, versículo 7. Aquí hablando Jesús, hablando de cómo nosotros debemos de vernos. Cuando hacemos nuestro trabajo, cuando hacemos nuestra tarea, o cuando tú eres una persona que oras, que lees la Biblia. Si tú eres una persona que lees la Biblia, si tú eres una persona que oras, a lo mejor mucho la tendencia es sentirse que son más espirituales. Pero en realidad lo que aquí está enseñando Jesucristo nos enseña cómo es que debemos de vernos a la luz de nuestras obligaciones, de nuestros logros, sea que Dios te haya puesto en mucho o en poco, simplemente cómo Dios dice que debemos de vernos. Dice Lucas 17:7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice Jesús, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha dicho, os ha sido dicho, ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Esta frase, siervos inútiles, describe a una persona que no está haciendo méritos. Cuando dice siervos inútiles, no está diciendo que no sirve, eso no está diciendo eso, que eres un bueno para nada. Después de haber hecho lo que tú tuviste que haber hecho, entonces no sirves de nada. Entonces imagínate tu autoestima. No, está diciendo que después de que tú cumpliste con tus deberes, no has hecho ningún mérito. ¿Qué debemos de ver? ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesús? Que era nuestro deber. Simplemente hicimos lo que se nos ordenó y con eso nosotros debemos estar contentos y satisfechos. Pero no hacemos las cosas para sentirnos que valemos más o que somos más importantes o que eso nos ganemos un grado de dignidad, de valía en nuestras vidas. No. Quiere decir que si yo me preparo y estudio 10, 15 horas y trato de hacer lo mejor posible, entonces me veré mejor ante Dios. Dios entonces me amará un poquito más. Dice Pablo, no. Dice Jesús, es que no es así. Debemos de entender que nuestras tareas en donde Dios nos haya puesto, sea mucho o sea poco, debemos estar contentos y satisfechos de haber hecho lo que se nos ha ordenado. Pero dice Jesús, pero eso no significa que nos sintamos orgullosos o que la gente nos deba de aplaudir o que Dios nos vea de una manera tan diferente como hijos especiales porque nosotros sí hacemos la tarea y los demás no. Dice Jesús, no.
Dice Jesús, más bien debemos de decir, siervos inútiles somos. Solamente hicimos lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Por eso digo, el hermano que le toca barrer en la iglesia no es menor que la persona que está predicando. Lo único que está pasando es que el que barre está haciendo su función y el que predica está haciendo su función. Yo compartía esta semana con Charlie y le decía, el pastor no es una persona especial en la iglesia, que tenga la preeminencia, que tenga un lugar que los demás no tienen. No, el pastor sigue siendo un miembro del cuerpo de Cristo. A mí me tocó ser a lo mejor boca, otros son pies, otros son manos, otros son orejas, pero todos tienen la misma importancia. Ni uno es menos, ni uno es más. A mí me tocó a lo mejor predicar y enseñar a la gente. Estoy cumpliendo con lo que debo de hacer. A ti te tocó enseñar a los niños, simplemente estás cumpliendo con lo que Dios te ha puesto a hacer. A algunos les tocó solamente orar por la gente. Y si Dios solamente te puso a orar y nadie ve cuando oras, nadie te aplauda, nadie sabe que tú eres una persona que estás intercediendo por la iglesia, estás intercediendo por la gente que viene aquí, o estás intercediendo por el que está predicando o por su servidor, y a lo mejor nadie observa lo que estás haciendo, solamente estás haciendo lo que Dios puso en tu corazón. Por eso nunca debemos de permitir que los dones y talentos que Dios nos dé deban de agregarse a nuestra autoestima para sentirnos que somos más o que somos importantes. Sea que Dios te dé mucho, sea que Dios te dé poco, eso no debe ser agregado a nuestra autoestima, ni sentirnos que somos más importantes. Porque obviamente sabemos que algunos a Dios les dará una cosa, a otros les dará otra cosa, a algunos les dará más, a otros les dará menos, pero eso no significa que al que le da más es más importante o es de mayor valía dentro de la iglesia. Simplemente Dios repartió como Él quiso. Y si a mí me tocó poco o pocos dones o pocos talentos, pues con lo que Dios me haya dado, simplemente ¿cuál es mi única tarea? Ser fiel con lo que Dios me ha dado. Pero mi valía no está en mis dones, en mis talentos. Si son muchos o son pocos. No está ahí. Porque también es muy fácil, mis hermanos, caer en una falsa piedad, flagelarnos por nuestros pecados, sentirnos que somos indignos por nuestra maldad. Y hasta cierto punto eso está bien, no sentirte bien cuando haces algo malo, cuando pecas. Pero la falsa piedad, ¿qué es? Soy pecador. O decir, Señor, es que yo no merezco esto. Señor, yo no merezco, quítame la vida, Señor, no, yo merezco morir. Y entonces se convierte en una falsa piedad. ¿Por qué? Porque nos empezamos a juzgar a nosotros mismos. Señor, yo no regreso a mi casa, soy indigno de mi familia. No, Señor, yo no quiero regresar porque yo no merezco estar con mi familia. Nos ponemos como jueces. Cuando alguien dice que no merece vivir y aún le dice a Dios que le quite la vida, se está poniendo como juez, se está juzgando a sí mismo. Y ya hemos dicho que ni podemos aceptar que la gente nos juzgue, pero tampoco nosotros debemos de juzgarnos así. Porque dijo Pablo, ni yo mismo me juzgo, aunque tenga mi conciencia tranquila. Eso no significa que yo soy ley para mí mismo. Yo no soy el estándar de lo que debe ser mi vida. Eso no debe de ser. Por eso decía Pablo en 1 Corintios 4:3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por
tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Por eso Pablo nunca permitió que su ego llamara la atención sobre sí mismo. Surge una pregunta entonces, ¿cuál es la esencia entonces de la humildad bíblica? ¿Cuál es la esencia de la humildad bíblica? La esencia de la humildad bíblica ni es ni pensar más de nosotros mismos, ni pensar menos de nosotros mismos. Repito, la humildad bíblica no consiste en pensar más de nosotros mismos, como mucho se predica en las iglesias, de inflar a los cristianos, de elevar nuestra autoestima, altas dosis de autoestima, como si la gente eso necesitara, pero tampoco sentirnos menos. No es pensar más de ti mismo, pero ni pensar menos de ti mismo. La humildad bíblica es no estar pensando en uno mismo. Mateo 16:24. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando dice niéguese a sí mismo, está diciendo, ya no estés pensando en ti. Tú no eres primero. ¿Qué dicen los consejeros? No, tú eres primero, piensa en ti. Lo que tus criterios, establécelos. Porque nadie puede determinar lo que tú eres. Tú eres el arquitecto de tu propia vida. Decide ser lo que quieres ser y entonces propóntelo. Jesús dijo, no, deja de estar pensando en ti mismo. Deja de estar pensando en quién eres tú. Deja de estarte juzgando. No permitas que los demás te juzguen, pero tampoco permitas que tú mismo seas tu propio juez. Si tú quieres ser mi discípulo, dice Jesús, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Entonces, las personas verdaderamente humildes no es una persona que se odia o es una persona que se ame a sí misma. ¿Y por qué digo esto? Porque este debe ser una persona que no está centrada en sí mismo. Es como los dedos de los pies. ¿Ya se han fijado en los dedos de sus pies? Yo creo que nadie estamos preocupados si son bonitos o son feos. ¿A alguien le gustaría que le cortaran el dedo gordo de su pie? No estamos pensando y no estamos preocupados si tu dedo gordo está bonito o está feo. Son funcional, ¿sí o no? Lo único que importa es que funcionen. Eso es lo que nos está enseñando Pablo. Deja de estarte preocupando por ti mismo. Simplemente cumple tu función, lo que Dios te ha encargado. Deja de estar pensando que la vida no se trata de que todo gire alrededor de ti. Piensa en Él. Piensa en Dios. Menos de ti, más de Él. Por eso una persona que no duerme y que se preocupa por la opinión de los demás es porque está concentrada en sí misma. La Biblia nos enseña a olvidarnos de nosotros mismos y pensar más en Dios. Dice Juan 3:30, es necesario, decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Cuando pensamos menos en uno, no necesitamos honor, no necesitamos ser reconocidos, no necesitamos el reconocimiento, no necesitamos el diploma. Pero cuando nos centramos más en nosotros mismos, entonces necesitamos más del honor, de que la gente nos aplauda. Por último, punto número 3, cómo establecer esa vista transformada de sí mismo. En primer lugar,
Pablo no está buscando el veredicto de los demás, pero tampoco el veredicto de sí mismo. Tampoco Pablo dice que debemos de justificarnos a nosotros mismos. Pablo lo que está enseñando, el veredicto que debemos buscar es el de Dios. Dijo Pablo, el Señor es el que me juzga. No es la gente, no eres tú mismo. ¿Quién? Dios. Permite que sea Dios el que tenga la última palabra de tu vida. Y permite que sea Dios el que clasifique tu valía, lo que tú vales ante los ojos de Dios. Es solo la opinión de Dios la que te debe de importar, ni siquiera la tuya, porque a veces, aunque a veces tendemos a elevarnos y a creérnoslas de lo que no somos, a veces sucede lo contrario. A veces nosotros nos portamos como los peores jueces y nos juzgamos muy fuertemente de tal manera que nos odiamos y hacemos una autoimagen de nosotros terrible que no nos gusta. Pero dice Pablo, no, ni tú mismo debes de permitir juzgarte a ti mismo. Busca la opinión de Dios, porque esa es la única que le debe de importar al verdadero cristiano. Por ejemplo, en el mundo y en las religiones, lo primero que cuenta es la actuación. Y luego viene el veredicto. Repito, para el mundo o en las religiones, para clasificar a una persona, primero es la acción, y después de la acción, entonces viene el veredicto. ¿Por qué? Porque en el mundo, todos los días, la gente está bajo juicio. La aprobación está en función de las acciones y de las obras. Porque siempre las personas están buscando la aprobación por lo que dicen los demás. Repito, es el desempeño lo que conduce al veredicto, de acuerdo al mundo y las religiones. Es decir, si haces buenas cosas, te clasificarán como una buena persona. Pero si haces malas cosas, te clasificarán como una mala persona. Eso es lo que el mundo clasifica hacia la gente. ¿De acuerdo a qué? A sus obras, de acuerdo a sus hechos. Pero en el cristianismo, que para mí esta es la parte más importante, pequeña pero más importante de todo lo que he enseñado, en el cristianismo, primero es el veredicto y luego las acciones. El mundo, ¿cómo clasifica a la gente? ¿Quién dice que es la gente? Primero los hechos, ¿sí o no? Determina lo que tú eres por lo que haces. Pero en el cristianismo no es así. En el cristianismo primero es el veredicto y luego son las acciones. Los veo así como muy pensantes. ¿Qué está diciendo Fabián? Es en el cristianismo que es en el veredicto que eso nos conduce al desempeño. En el cristianismo, en el momento en que creemos en Dios, en el momento en que tú crees en Dios, entonces en ese momento Dios te dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Desde el momento en que tú te rindes a Dios, entregas tu vida a Dios, entonces Dios te dice, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. En otras palabras, cuando nos acercamos a Dios, Dios no nos ama por lo que tú haces. Porque cuando nos acercamos a Dios, aunque no hemos hecho nada bueno, obras buenas, en la cual no tenemos nada que presumirle a Dios, Dios primeramente dio su veredicto. Primera, ¿qué dice? Nos amó. Por ninguna obra buena que tú hayas hecho. Dios te ama no porque si fuiste una buena o mala persona,
si fuiste un buen padre o una buena madre, si fuiste una persona que cumpliste en tu trabajo, que nunca robaste, o si robaste, Dios, desde el momento en que tú te acercas a Él, Dios decide amarte sin importar tus obras y tus hechos. Por eso digo esta mañana, no tienes que hacer nada, absolutamente nada, para que Dios te ame o para quedar bien con Dios. No tienes que hacer nada. Si tú, mi hermano, escúchame bien, si tú el día de hoy te pones a orar, si tú el día de hoy decides leer la Biblia, quiero suponer, es un ejemplo, quiero suponer que hoy no estás leyendo, no estás orando, pero si hoy decides leer la Biblia, buscar a Dios, ser más fiel a la iglesia, eso no significa, mi hermano, que Dios te va a amar más. Simplemente estás entendiendo que estás haciendo lo que debes de hacer. En Dios no se trata de hacer más para que Dios te ame más. No es así. Dios, como tú eres, a pesar de tus defectos y de tus errores, Dios te ama. Ahora, no estoy diciendo que no importan nuestros errores. No estoy diciendo que no debemos de preocuparnos por nuestras fallas, por nuestras debilidades. Obviamente tenemos que tratarlas. Lo que estoy diciendo es que Dios no te amó por lo que hiciste. Sin hacer nada, siendo pecadores, siendo personas que estamos lejos de Dios, Dios decide amarte, pero no tuvieron nada que ver tus obras. En el mundo no es así. Primero haces bien o haces mal y la gente te va a clasificar, pero en Dios no. Porque aún sin hacer nada bueno y decides pedirle perdón a Dios, sin hacer nada bueno, Dios te acepta como tu hijo y te ama como nadie te va a poder amar. Por eso lo que hacemos hoy en día como cristianos no es para mejorar nuestra autoimagen, nuestra autoestima. No lo hacemos para vernos mejor. Lo que hacemos hoy en día, si hacemos cosas buenas, es porque Dios ha puesto un nuevo principio en nuestro corazón. Si aquí hay un verdadero cristiano y no quiere pecar, no es porque quiere ganarse el favor de Dios o trate de hacer que Dios le pueda amar más. Si Dios ha transformado tu vida, es que Dios ha puesto un nuevo principio en tu corazón. Y cuando digo que Dios ha puesto un nuevo principio, es que ahora tú ya no quieres pecar. Y aunque a veces fallamos y no somos perfectos, en tu corazón es agradar a Dios. Pero no hacemos las cosas, yo no me preparo, yo no vengo a la iglesia porque quiero ser aceptado por Dios. Simplemente estoy haciendo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y como se los he dicho a mis hijos y a mucha gente, esté en la iglesia o no esté en la iglesia, venga gente o no venga gente, yo tengo que seguir, quiero seguir. ¿Por qué? Porque lo que me mueve no es la gente, no es el mundo, es Dios. Lo que te debe de mover a ti, mi hermano, debe ser Dios. Si la gente viene o no viene, si la gente quiere buscar a Dios o no quiere buscar a Dios, lo que a ti te debe importar es tú agradarle a Dios. Pero no hacemos las cosas para ganarnos el favor de Dios o el amor de Dios o el ser aceptados por Dios. Hacemos las cosas porque Dios ha puesto un nuevo principio en nuestro corazón. Dice Efesios 2:10, ya con esto estoy acabando. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quien ha sido creado por Cristo, si somos hechura de Cristo, ¿qué debemos de haber en esa persona? Un corazón transformado, apto para buenas obras. Una tendencia a hacer
lo correcto, de agradar a Dios. Entonces no estamos aquí para agradar a Dios, en el sentido de ganarnos el favor de Dios. Hacemos las cosas porque Dios ha cambiado nuestro corazón. Ya nosotros ya no estamos en la sala del veredicto, ya no estamos para que la gente nos señale y entonces nos declare y nos diga quiénes somos. Porque ni siquiera la iglesia ni el pastor puede declarar lo que tú eres si tú estás en Cristo Jesús. Entonces la única opinión que debe de contar para nuestras vidas es la de Cristo. Porque Él me ve como nadie me va a ver y Él me ama como nadie me va a amar. Entonces, ¿por qué me debo de preocupar si el mundo me rechaza? ¿Por qué seguir recibiendo el veredicto de las personas si Cristo ya la recibió por mí? Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 1. 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Hablando aquí Juan, diciendo, aunque reconocemos que nos falta mucho, pues, y que vamos en un proceso de cambio, de santificación, dice, aunque ahorita no somos lo que deberíamos de ser, entendemos que algún día seremos semejantes a Él. Estamos en un proceso de construcción. Como esta casa se hizo un plano al principio y ya se tenía la idea y la imagen de lo que iba a ser esta casa. Bueno, así es, así debemos de ver nosotros. Aunque no somos perfectos, aunque seguimos teniendo errores, somos personas todavía pecadoras, entendemos que estamos en un proceso de cambio en nuestras vidas y que algún día seremos como Él es. Amén. Padre, esta mañana quiero darte gracias porque yo sé, Padre, que a veces hemos luchado, Señor, con nuestra imagen. Hemos sido severos con nosotros mismos. Y a veces caemos, Señor, en situaciones en donde nos rechazamos a nosotros mismos, nos convertimos en nuestros peores jueces. Pero a la misma vez, Señor, entendemos que caemos en una falsa piedad. Porque si sentimos, Señor, que si nosotros mismos nos rechazamos, sentimos que eso te agrada, Señor. Pero esta mañana hemos aprendido, Señor, que ni nosotros, Señor, somos jueces perfectos. Que no se nos ha dado ni siquiera el derecho de juzgarnos a nosotros mismos. Aunque a veces pareciera, Señor, que así debería de ser. Pero yo te pido, Señor, esta mañana que tú nos enseñes como individuos, como personas, Señor, que deseamos agradarte, que deseamos, Señor, ser transformados, Señor. Una, Señor, a dejar de estar aceptando las opiniones de los demás, Señor, que tanto han dañado nuestra imagen, el concepto que tenemos de nosotros mismos. Muchos hemos batallado, Señor, por lo que nuestros padres han dicho de nosotros, por lo que nuestros amigos, Señor, nos han señalado. Y venimos a veces arrastrando, Señor, esas ideas en nuestras vidas.
Pero también, Señor, nosotros hemos sido severos con nosotros mismos. Nos hemos juzgado, Señor. Nos hemos puesto como jueces, como la última palabra, Señor. Como el estándar, Señor, que tal vez nuestra vida necesita, Padre, pero entendemos que ni siquiera nosotros debemos de juzgarnos, Señor. Esta mañana, Señor, solamente queremos escucharte a ti, Señor. Si ha habido, Señor, áreas de nuestras vidas débiles, que seguimos luchando, Señor, con nuestra imagen, con nuestro cuerpo, Señor. No solamente, Señor, con nuestra forma de ser, sino con lo que vemos en el espejo, Señor. Y que a veces vemos rechazo, Señor. No nos aceptamos como tú nos has hecho, Padre. Y lidiamos con esas cosas. Simplemente, Señor, enséñanos a dejar de pensar en nosotros mismos. Menos de nosotros y más de ti, Señor. Que nuestra vida sea una vida, Señor, en donde te estemos viendo a ti, Señor. Porque cuando aprendemos a verte a ti, Señor, entonces entenderemos que no necesitamos honores, no necesitamos reconocimiento. No necesitamos que la gente, Señor, nos aplauda. Nos basta, Señor, tu amor. Nos basta, Señor, lo que tú ya hiciste, lo que tú ya demostraste en nuestras vidas. Y aunque sabemos que no valemos ni un cacahuate, Señor, tú nos amaste. Tú nos abrazaste, Señor. Y nos has dado un amor eterno, Señor, que no termina, Señor, pese a nuestras debilidades y a nuestras faltas, Señor. Permítenos ver, Señor, como tú nos ves, Señor. Eso no significa, Señor, que estamos ignorando nuestras debilidades. Eso no significa, Señor, que no nos deba de importar, Señor, nuestros pecados. Al contrario, Señor. Entendemos lo que seremos, Señor. Y porque sabemos lo que seremos, Señor, es que por eso luchamos con el pecado. Porque algún día, Señor, seremos transformados. Y seremos como tú, Señor. Y te pido que esta mañana así nos podamos ver, Señor. Enséñanos a vernos. Ese producto final que está en proceso. Que obviamente, Señor, vemos nuestras carencias, nuestras faltas, lo mucho que nos hace falta, Señor. Pero que algún día, Señor, seremos como tú, Señor. Sin pecado, Señor. Gracias, Señor. Que esta mañana, Señor, tú puedas abrazar y que tu amor pueda descender sobre aquel, Señor, que ha luchado con esa autoestima, tal vez algunos bajas, Señor. Aquellos que les ha costado aceptarse, Señor, que esta mañana tú puedas hacerles ver, Señor, que ese valor que ellos tienen no se los da el mundo, ni nos los damos nosotros mismos, Señor. Ese valor tú nos los das, Señor. Porque ahora tú vives en nosotros. Tú estás en nuestras vidas, Señor. Y ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Haznos personas diferentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor.